esto de la deriva continental es una teoría que se refiere a cómo se fueron formando, cómo se fueron configurando los actuales continentes. Vos sabés que en la Tierra hay 6 continentes. Está América, Europa, Asia, África y Oceanía, y aparte el continente de la Antártida, ¿verdad? Pero se supone que todos estos continentes en algún momento estuvieron juntos y estos formaron un solo continente que se llamaba Pangea. Y al pasar millones de años, miras ahí que dicen cuenta de 225. 225 millones, 200 millones, 135 millones de años, se fueron separando hasta que al presente llegaron a la actual configuración que tiene la Tierra. Mira, hace 65 millones de años ya estaba casi formado el continente euroasiático, que es Europa y Asia. Ya estaba casi formado. América todavía no se había desprendido de Europa y Centroamérica no existía. Entonces de Pangea se convirtió a los actuales continentes. Eso se le llama deriva continental. Luego viene aquí este que muestra cómo se formó Centroamérica, ¿no? Centroamérica era nada prácticamente. Era de 95 millones, eso es en el Cretáceo Medio, que estas son épocas, ya estamos hablando de eras Salud. geológicas. Ya estamos hablando de eras geológicas. Ujú, Entonces, como era en el Cretáceo Medio, ujú. hace 95, estamos hablando todavía en la era Mesozoica, hace 95 millones de años. Luego en el Cretáceo Medio, hace 80 millones de años. Luego en el Eoceno, que es época Cenozoica, que son 52 millones de años. En el Mioceno, con 52 millones de años. Y en el Pleistoceno, que ya son 3 millones de años. Entonces, así se fue como formando poco a poco, pero Centroamérica es que se fue formando casi de la nada. Y aquí tenemos las Ay, etapas perdón. geológicas, ¿verdad? Ajá. La escala de tiempo alfanumérica. Alfanumérica, que tenemos el precámbrico, perdón, que es cuando se supone que la vida se originó en las aguas. El periodo paleozoico, que tiene el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, el pérmico y el mesozoico, que es la época de los grandes gigantes, reptiles gigantes. Reptiles, aquí estamos hablando solamente de reptiles. Ujú. Está el Triásico, el Jurásico, el famoso Parque Jurásico, ¿verdad? Y el Cretácico, que ya es el Mesozoico tardío. Y luego viene ya el periodo Cenozoico, cuando surgen los primeros mamíferos. O sea, esta escala va muy acorde también con la teoría evolucionista de Darwin, de la taxonomía esa de que primero se forman los peces, luego, bueno, antes de los peces hay otra gran cantidad de seres, pero se van formando poco a poco, van evolucionando. Y eso es a lo largo de estos millones de años que vemos acá. Y la era Cenozoica, que es la era de los mamíferos gigantes, que aquí es a esta era que pertenecen los ejemplares que vamos a ver acá, que tenemos el Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno. Realmente, ya desde el principio surgen los primeros primates, pero no eran como nosotros somos primates, pertenecemos a la familia de los primates. Y los homínidos, que ya son los primeros hombres o anteriores a los hombres, a los humanos, Ujú. surgen hace 26 millones de años. Y los primates surgen hace 65 millones de años. Imagínate la distancia. Y ahí, antes de que llegaran al Homo sapiens, que es la de donde estamos nosotros, había otra gran cantidad de eslabones, como el Australopithecus, y hay otros, están el Pithecanthropus y el hombre de Cromañón y otros que no están ahí escritos, pero que, Fuchica. que, Pero que, sabes. que existieron, y hasta que llegamos al Homo sapiens, que ya es como la especie de nosotros, ¿verdad? Ujú. Y aquí tenés mejor, mira, aquí tenés en esta tabla, tenés mejor visto, ¿verdad? Aquí la era cenozoica, ves ya mamíferos, que son los que vamos a ver acá. En la era mesozoica ves reptiles. La era mesozoica quiere decir en medio de Ah, reptiles gigantes, la época de los dinosaurios, la época de los brontosaurios y todos esos reptiles grandes. Y luego la era paleozoica, al final de la era paleozoica,
peces y animales que van surgiendo salen de las aguas y van llegando un poco como anfibios, van llegando ocupando las porciones de tierra. Y antes de eso, pura vida marina, pura vida marina. Entonces, a lo que yo voy es que yo siempre he relacionado las etapas geológicas, las he relacionado con la teoría de la evolución de Darwin, porque empieza desde la vida en los mares, desde pequeñas larvas, se van formando los peces, de los peces los anfibios, de los anfibios los reptiles y de los reptiles los mamíferos hasta llegar al periodo cuaternario, que supuestamente es el de ahora, en el que vivimos los seres humanos, ¿verdad? Pero ya los seres humanos ya habíamos habitado en el periodo al final de la era cenozoica. Lo que pasa es que la era cenozoica se divide en terciario y cuaternario. Ahorita nosotros estamos en el cuaternario, pero ya pasó la época de los grandes mamíferos. Ahorita pues los mamíferos no son tan grandes, ¿verdad? Y todos estos han ido evolucionando. Los reptiles gigantes desaparecieron porque no se pudieron adaptar a las condiciones del medio, ¿verdad? Y pues solo quedaron los reptiles más pequeños, fueron los que lograron sobrevivir. Ahora acá, en este mapa nosotros, según me parece, yo no he leído, pero lo voy a leer lo que dice el letrero, pero según me parece, aquí se muestran las zonas paleontológicas que hay en Guatemala. Las zonas paleontológicas, cuando hablamos de zona paleontológica nos referimos a un lugar donde se encuentran muchos restos fósiles de animales. Entonces, no solo de animales, también pueden ser restos fósiles vegetales, pero pues en nuestro caso pues hablamos de animales y precisamente aquí donde estamos nosotros en Estanzuela, que tiene nombre de mujerzuela. No, aquí en Estanzuela había una zona paleontológica bastante grande y aquí se encontraron bastantes fósiles, ¿verdad? Entonces estamos aquí, que es el área esta área de aquí de Zacapa, aquí es donde estamos, pero también en Guatemala, ahí por la parte de Chinautla, ahí había ahí se han encontrado, de hecho aquí está el perezoso gigante que hay acá, es encontrado en Chinautla, también en Izabal, en Huehuetenango hay otra zona fósil. Y no me recuerdo dónde está, pero por lo menos esas son 4 zonas fósiles. En las Verapaces también es una zona paleontológica de Guatemala. Y pues vamos a ir viendo los ejemplares que hay acá de lo que se ha encontrado, ¿verdad? Que es bien interesante. Aquí tenemos fósiles, fotografías de restos fósiles, mira. Ajá, esto está tan dulce. Son restos fósiles, así se encuentran los restos fósiles. Muchos de estos restos fósiles, me imagino, yo no soy científico, ¿verdad? Pero me imagino que los datan con el método del carbono 14. Y pueden calcular a partir de eso, pueden calcular la edad de millones de años que tienen estos restos. Entonces sí es algo bien interesante. Aquí dice cómo se forman los fósiles. Aquí se está ilustrando el proceso. Dice de la muerte y acumulación del cadáver o cadáveres, es decir, se muere el individuo, ¿verdad? Después se empiezan a descomponer sus partes blandas, ¿verdad? Todo lo que son sus órganos. Está enterrado y del enterramiento, como ahí dice, aparece esta parte que se llama diagénesis, que es ya cuando se va fosilizando, va quedando fosilizado, ¿verdad? ¿Cómo se excavan los fósiles? Ahí hay otro procedimiento, eso no sé exactamente, pero me imagino que los van desenterrando los paleontólogos y los arqueólogos, los van desenterrando, los van encontrando y los van limpiando, ¿verdad? Pues porque esos están metidos en la tierra, así como en las canteras que vimos cuando veníamos. Bueno, tal vez ahí no, pues, pero me imagino que así en lugares se han de encontrar. Por ejemplo, ahí dice, para poder encontrar y recolectar fósiles se realiza una prospección paleontológica, que no es más que la búsqueda ordenada y sistematizada. Es que ya maña de ponerle nombres tan complicados a las cosas. Pero está bien.
Para ello, los paleontólogos hacen uso de varios recursos como mapas geológicos, fotografías aéreas y satelitales para determinar el área de trabajo. Ya en el sitio de estudio, los paleontólogos usarán las herramientas necesarias dependiendo del tipo de sedimentos que estén presentes, tales como picos, palos, martillos de geólogo, cinceles, brochas, etcétera. Yo no me miro usando esas cosas. Si vos me vieras usar un martillo, te reirías de cómo lo uso. Mientras se realiza la extracción de los fósiles, deben de tomarse los debidos datos de campo, tales como la ubicación, muy importante, saber dónde se encontró el fósil, pero dónde, el punto exacto con coordenadas. Ah, sí. Ajá, sí, eso lo tienen que dejar determinado. El tipo de sustrato que hay, o sea, el tipo de suelo, la capa en la que se encontraron, porque además los suelos están divididos por capas y entre más profunda sea la capa, más antiguo es el fósil. Ajá, entonces al haber excavado la mitad del fósil lo preparan adecuadamente para su transporte al laboratorio, donde serán almacenados adecuadamente para su conservación y estudio. Y aquí tenemos un hueso. Aquí tenemos a los señores, ¿ve? Al ingeniero Roberto Woolfolk Saravia, que él es ahí está un poco sobre su biografía, ¿verdad? Que es la persona a la cual recibe el nombre del museo, ¿verdad? Pues ahí dice que nació en Puerto Honduras, Castilla. en Puerto Castilla. Yo me imagino que esto es como tal vez no sé, tendría que buscar, pero me imagino que es por Puerto Cortés. Dijo de quién es y toda la cuestión, pues las cosas de ley en una biografía, ¿verdad? Y Brian Patterson, que fue el otro, el que vino con él, que excavaron y descubrieron esta zona paleontológica, esta zona fósil, ¿verdad? Y se les dio la orden del Quetzal. Ah, sí. Y por eso es que por nombre de él, por él le pusieron el nombre a este museo, el Museo de Woolfolk Saravia, que es el señor que estaba en el busto, en el busto, allá afuera, es busto, no bulto. Y aquí tenemos, vamos a ver, aquí hay eso será un hueso, una osamenta, dice, Vamos a ver, pues. con foterio y mastodonte, mira, al parecer es de un mastodonte esto. Procedencia, sitio de Isabel Sosa Estanzuela Zacapa. Esto fue encontrado aquí en Estanzuela en 1977 y tiene aproximadamente 50,000 años. Y eso es un hueso. Aquí algo de la historia del museo. Durante la década de los años 70, sí, eso sí yo lo sabía, que más o menos en 1974 me parece que fue que lo fundaron. Este señor Alfonso González Davidson notó que aquí existían fósiles y vestigios de la civilización maya, y pues esto dio lugar a que se buscara, ¿verdad? Poco tiempo después, cuando era director del INWAT, el señor Leonel Cisniega Otero, que después fue político. No muy de mi agrado, pero fue maratónico el tiempo que lo hicieron, mira, en 60 días. Sí, esto lo hicieron rapidísimo. Ya en 1974 ya lo tenían armado el museo. Y era así, mira, inicialmente era así, era una bodegona, mira, ahora cambiaron, mira. Así era el museo con esos, así de puro block, mira, y el sitio como era. Era un sitio baldío, como baldío. Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, por ahí por los años 70, que se hablaba ya de este museo. Pero nunca había venido, ¿verdad? Pero sí me recuerdo de fotos como esas cuando hacían el museo, y la verdad es que parecía una bodegona. Pero muy interesante, mira cómo empezó, y ahora pues ya está en mejores condiciones. La verdad es que pensé que lo iba a encontrar. ¿Ah, sí? No, por lo menos está más habitable. Está chido, la verdad. Y está cabal, como leí, que tiene las ventanas. Al parecer no tiene las mejores condiciones de luz, según lo que leí en una tesis. De alguien de ingeniería, creo yo, pero era una tesis que leí, que no tenía las mejores condiciones, pero que pues para no tener las mejores condiciones creo que está en buen estado. Y aquí pues ya llegamos al platito fuerte, ¿verdad? Que es la vida en el mar. Hace 46 millones de años, a finales de la era precámbrica, se dieron las condiciones para que el agua pudiera condensarse
Y aproximadamente 2.700 millones de años aparecen los indicios de vida. 2.700 millones de años, imagínate cuánto es eso. Y pues surge la vida en el mar, muy diferente a como nos lo cuentan en el Génesis. pero ni modo, ¿verdad? Cada quien tiene su versión, pero yo sí me creo más en esta versión. Y mira, aquí no hay que apoyarse. Este es, si no me recuerdo, si no mal ve, este es el ballenario. El ballenario. Ajá, son los huesos de una, pues no era ballena, pero era una enorme, un manatí gigante. Creo que este es el manatí gigante. Pero lo encontraron aquí. Ajá, lo encontraron, creo que lo encontraron en Punta Gorda, en Belice, creo. Igual, como hay muchas cosas que todavía tengo que fijar. Pero sí, aquí creo que están los datos. Sí, este es el ballenario, se llama. Es una ballena. Barra de Saidón, en Amatique, en Izabal la encontraron. Sí, en la bahía. Es una Ajá, bahía. en la bahía de Amatique, imagínate esta Hay ballena. una bahía. Ajá. La gran puchicas. Yo me pregunto si no habrán encontrado los restos de Jonás adentro. No, imagínate, ese es el esqueleto de una ballena. Y esto lo dice época Holoceno, el periodo Holoceno, estamos hablando de millones de años. Que tenía ya muerta la ballena, qué feo de ser morirse y pasar millones de años sin hacer nada. Va a ser que estar ahí. Por lo menos aquí la vienen a visitar a la ballena. A la ballena, a la gran Sí, puchica. Qué cráneo, ¿verdad? Qué sorprendente. Y todas sus vértebras, mira. Y estas ballenas, pues me imagino que estos son los huesos de las aletas, porque las ballenas tienen unas aletas adelante. Aquí está como se supone que eran, ¿verdad? La ballena. Un ballenón. Una ballena. Cada vértebra, mira qué tamaño cada vértebra. Son descomunales. Ajá, sí. ¿No quieres tomarle foto? Sí, les vamos a tomar después ya del regreso les vamos a venir tomando. Va. Ajá, y aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos a vida anfibia, mira. Ay, este esqueleto ¿de qué será? Es un manatí, este es el manatí. Ese es el manatí. Sí. Procedencia. De aquí de Izabal también. Mira el manatí. Y los manatíes todavía existen. Sí, eso están en peligro de extinción, eso sí, los tienen como protegidos. Pero este es un manatí. No sé si era gigante o no, pero de que existe, pero mira, interesante también. Toda su osamenta. Toda su osamenta. Y aquí, estos son hoja e impresión fosilizada. Eso como que son fósiles de hojas, de vegetales. Esto es de Chiquimula, en San José La Arada, municipio de San José La Arada. Y mira, así se miran los fósiles. Como que es de un pez. Así cabal ahí dice pez fósil. ¿No? Como quedan así estampados en el concreto, en la piedra, en la tierra ya dura. De los 50. Bueno, aquí llegamos a uno de los señores. Creo que este es el mamut. El mastodonte. El mastodonte creo es que lo es mismo. casi lo mismo. Sí, va. Sí, pero sí es el mastodonte, ese es el nombre correcto. Este parece que fue encontrado aquí en Estanzuela. Sí, así está. Esto es, imagínate. Y estos animales recorrieron América durante la época de la última glaciación. ¿Tú sabes lo que son las glaciaciones? Como la era de hielo. ¿Cómo? Como una era de hielo, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Es que mira, las eras geológicas, durante las eras geológicas ha habido periodos de sequía. Ajá. Y periodos de frío extremo. A esos periodos de frío extremo donde todo se llena de nieve, incluso en este territorio, se le llaman glaciaciones. Y se cree que creo que este mastodonte es de una época de la glaciación, que murió en una glaciación y lo encontraron aquí. Pero imagínate, aquí en Guatemala, esos grandes animales de tamaño, tiene más o menos el tamaño de un elefante.
Pero es que Ah, el mastodonte es más grande que el... O sea, es que el de hecho elefante. los elefantes son descendientes de los mastodontes y de los mamuts. Ajá. Y es que la diferencia, hasta donde yo sé la diferencia, es que el mamut en la época de glaciación sacaba pelo y ese era el mamut. Y en la época seca botaba el pelo. O sea, no es que botara, sino que en la glaciación, que son periodos, Muy frío. los mastodontes se llenaron de pelo, entonces eran los mamuts, así como los ves ahí. Y luego, y luego, y luego en las épocas secas, en los periodos interglaciares, Ujú. botaban el pelo por la misma cuestión evolutiva, ¿verdad? Para sobrevivir, porque imagínate en una época de calor con tanto pelo, los animales se hubieran ahogado. Igual al revés, ¿verdad? Sin pelo, en las épocas glaciares los animales hubieran muerto de hipotermia, de inanición. Entonces era los mismos mecanismos evolutivos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el mamutron, y ahí tenemos los mamuts, o los mastodontes, como los querrás llamar. Y del otro lado, y ahí tenemos, este es un armadillo gigante, que hay algo aquí de un armadillo gigante, Sí, según creo que parece que por ahí hay algo, ¿eh? recuerdo. Y el perezoso, ese es el perezoso gigante. Este de aquí. Ajá, mira, de la zona 6 de Ese es el. Chinautla. Sentite orgulloso con que hay un perezoso más grande que vos. Ese me ganó. Ese Ese. te ganó. Ese te ganó en tamaño, por lo menos en tamaño. En pereza no sé, pero en tamaño te ganó. Este fue encontrado en un barranco de Chinautla. San Ramón, dice Finca San Ramón, Ujú. Colonia Senaú, zona 6. Zona 6, ajá, Colonia Senajú, Finca San Ramón, zona 6, ciudad capital. Casi que te van a poner a vos así como de los proyectos 4-4. Ajá, y este es el perezoso, que es el que se ve allá en la, que se supone que así era. El La gran perezoso puchica, pero gigante. eran cero tombos. Ah, sí, sí, esos comían. Y ahora ya ves que los perezosos de ahora son más pequeños, Son unas de ese mierditas. tamaño, y que Ajá. andan, y que se duermen en las ramas, y que andan pasándose con una gran hueva de una rama a la otra. Pero estos eran gigantes, mira, no son esos. Y mira la cadera del perezoso. Es Claro, bien, puchicas. bien grande. Y toda su columna, todo su esternón alargado, todas sus vértebras, sus extremidades, su cráneo, los mamíferos Los gigantes, homóplatos, mira. los homóplatos y caballos homóplatos. Enormes esas babosadas, ¿no? Ajá, sus extremidades superiores, sus extremidades inferiores, el fémur, mira. Ujú. Mira qué Pero si, grandes si te das patas, ¿no? cuenta, ¿Cómo, qué número será ese? la patona, ¿verdad? No, si te das cuenta, la proporción de estos, las extremidades no eran tan grandes, pero sí el esternón era grande, mira, la proporción y lo ves ahí en la imagen, la proporción del esternón en relación con las extremidades tanto superiores como inferiores es, es bien, Puta madre. ajá, muy interesante. A ver si le estamos viendo todo el cubierto, ¿sabes? Sí, vos. Y aquí tenemos algunos huesos de este señor del proyecto 4-4. Fémur izquierdo del perezoso gigante, un megaterio. Ese es el fémur, mira, no es muy grande el fémur, No. no es muy grande. Pero, Es más ancho que largo, y en nosotros los seres humanos el fémur es más largo que ancho. ¿Sí? Aunque el fémur es el hueso más grande del cuerpo. del cuerpo, por lo menos del cuerpo humano. ¿Sí? Y aquí tenemos la cola y pata trasera del gliptodonte. Creo que ese es el nombre, no, ese no es. El gliptodonte creo que es el armadillo, el armado, ese gigante, este es el gliptodonte. Este fue encontrado aquí en la estanzuela también, y esta es la coraza. Sí, mira el armadillo gigante. Esta es la coraza, mira cómo era la coraza. Y ahí está ya petrificada, fosilizada la coraza. Mira. Parece un huevito de cucaracha gigante. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ajá, mira, dice fragmento de coraza de armadillo gigante o gliptodonte.
Glyptotherium floridano, sector oriente, estanzuela zacapa. Y tenemos aquí la, la... ¿Vos has visto un armadillo en la guerra? Es Como una ese chiquita, tamaño. Ajá, ajá. sí. Y Puta, pero. mirate el tamaño que tenía. Eran como... Es que me imagino que como era de la cadena alimenticia siempre existió. Y Sí, tenía competidores enormes, así como sí, esos de acá, mira, estos vamos. gigantes desaparecieron al final porque no se pudieron adaptar a todos los gigantes, porque si no ahorita sería tierra de gigantes esto, pero no se pudieron adaptar a las nuevas condiciones y los cambios, entonces requerían, de hecho, los seres humanos surgieron hasta después de que Estos se quedaron fueron a la estas especies gigantes, ¿verdad? Bueno, los seres humanos todavía convivieron con el mamut, con el mastodonte. De hecho, los primeros hombres cazaban el mastodonte, entre todos lo cercaban, le tiraban piedras hasta que lo mataban. Qué crueles. Y se lo comían, fíjate. De plano, la carnita, ¿va? Ajá. El maxilar izquierdo inferior del gonfopterio o mastodonte. El maxilar, imagínate la bocota. La gran puta, que no. Lo recortas. El toxodonte. Ese es otro animal, no sé, parece... Toxodonte dice, apareció. No sé, apareció aproximadamente hace 60 millones de años durante el Eoceno. No sé, pero eso se me figura más como un hipopótamo, una cosa así, pero no creo que sea tampoco de los hipopótamos. Igual, Sí, porque dice que se extinguió así y es. no dejó su. Bueno, todos aquí se extinguieron, pues. Ajá, Dejaron algún mira, primo. este es un fémur de un perezoso, mira la porción distal, o sea, lo que está más lejos lo más distante del cuerpo, del esternón, como cercano a la rodilla. Mm. Mira, aquí está el capibara. Este es el capibara. Este animal existe todavía en América del Sur, en Brasil, en Paraguay. Existe el capibara. Y este es carpincho o capibara. Es increíble que aquí hayan existido porque aquí en Centroamérica supuestamente no existían y aquí lo encontraron en estanzuela. La gran puta. Capibara, esa pieza de capibara. Entonces todavía existen. Y aquí tenemos evolución de los gonfoterios, que son hace 33 millones de años, hace 26 millones, hace 7 millones de años, hace 2 millones de años. Y en la actualidad mira cómo son, que son los elefantes, ¿verdad? Elefante africano, que son los elefantes más grandes. Mira cuánto le sacaba el mamut. Columbia. 2 millones de años. O sea, un poco las proporciones de cómo eran estos señores, ¿verdad? Estos señores trompudos. Mira cómo era la trompa, bueno, esto es como se piensa que la trompa primero era así como cortita, después así como más ancha, que parecía más como de caballo. Y luego ya la trompa alargada, ¿verdad? Bastante larga, en el caso del mamut, y el elefante un poco más. ¿Vos has tocado elefante alguna vez? Yo toqué una vez un elefante. Tienen la piel así como muy... Seca, ¿no? Como así. No, como muy, muy gruesa. Muy gruesa. Es que yo me recuerdo en los circos cuando llegaban en elefante y sacaban el elefante con todo el carro de los payasos y todo. Ahí en la Atlántida. Ahí uno se iba detrás del elefante y lo iba tocando así. Ajá. A estar. Entonces le vamos a dar. Vamos. Muy bien. Vamos a ver qué otras cosas hay por aquí. Caballo, estas son piezas de caballo, ¿no? Y los equinos. Y estas son también del armadillo gigante. La armadura del liptodonte o armadillo gigante, mira. Esta es una pieza también del mastodonte. Pero no sé cuál sea. Bueno.